Mi nombre es Juan Manuel Calle y hoy les vengo a mostrar el ejercicio final de estática que es con el tema de cables. Para esta ocasión tenemos tres casos. Los que vamos a trabajar pues cada caso pues tiene su diferencia en cómo está dispuesto el cableado, pero vamos a trabajar pues con unas variables que nos dieron a cada uno y a partir de ellas vamos a empezar a resolver pues cada ejercicio. Entonces, acá tenemos el primer caso, el caso 1, un cable sujeto a fuerzas puntuales o cargas concentradas. El conductor eléctrico se encuentra soportado en un punto del cable, el peso del cable se desprecia. En este caso se puede visualizar cuando entre dos torres o postes se ubica un cable ACB que debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Observen el caso descrito en la siguiente imagen. Entonces, acá tenemos pues todos nuestros datos, los cuales vienen con los datos iniciales, que son los que nos dieron a cada uno, la longitud, la densidad, el diámetro, nos dan todo este tipo de datos y ya empezamos a trabajar con ellos. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre pues para este ejercicio. Aquí podemos ver los ángulos que se forman, el peso que va hacia abajo. Y entonces ya iniciamos primero haciendo unos cálculos generales para sacar el XB, el HA, el HB, W. Ahí están algunas de las fórmulas pues de cómo se saca cada cosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el largo del cable menos el XA y así pues sucesivamente pues vamos acá poniendo todas las respuestas. Entonces, primero hacemos un análisis geométrico. Aplicando Pitágoras en el espacio, calculamos la tensión A. Después hacemos lo mismo, pero con los datos de B y sacamos la tensión B. Luego tenemos la longitud total del cable, que es sumando, perdón, las tensiones, las longitudes. Y luego tenemos la longitud total, que es SA más SB. Luego podemos también calcular los ángulos con tangente inversa, hacemos para los dos casos. Y finalmente hacemos un análisis estático en el que ahí sí sacamos las tensiones de los cables desde el punto AC y el punto CB, que es lo que tenemos aquí. Luego continuamos con el caso 2. El caso 2 nos dice que es un cable sujeto a una carga distribuida uniformemente. El peso del conductor eléctrico se distribuye en todo el cable mediante tirantes. Tanto el peso del cable como el del tirante se desprecia. Eso adquiere una forma de parábola. En este caso se puede observar entre dos torres o postes. Cuando el cable de la longitud SAB debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Obsérvese el caso en la siguiente imagen. Entonces volvemos a tener los mismos datos iniciales que nos dieron al principio, pero pues ya trabajamos con unos nuevos cálculos. Entonces hacemos otra vez estos cálculos generales. Aquí en W se calcula de hecho diferente al primer caso, como podemos ver acá, porque acá se multiplica por la longitud. Acá no se hace eso, simplemente por la gravedad, y nos da pues este valor, y luego pues se hace por separado la multiplicación por la longitud y se saca esto. Entonces tenemos otra vez el análisis geométrico. Vamos a sacar la ecuación de la parábola y después vamos por tramos. Está el diagrama del cuerpo libre del tramo AC, del tramo BC, su relación, y ahí vamos reemplazando pues con todos estos variables que teníamos anteriormente, vamos reemplazando en todas las fórmulas hasta calcular, hasta que llegamos a esta parte en la cual debemos calcular XA con la fórmula del estudiante, y solamente tomamos este resultado de acá, este otro se desprecia, no se necesita para el ejercicio, y seguimos trabajando ya por medio de, teniendo el XA, simplemente se le resta la longitud y así calculamos el XB. Ya después entramos en análisis estático y cogemos la tensión en el punto 0, la tensión en AX, la tensión en AY, la tensión solo en el punto A, y el ángulo también, pues tangente inversa, es muy similar a lo que hicimos anteriormente, Pitágoras en el espacio.
y todo ese tema. Lo mismo para Bx, tomamos acá estos valores. Importante pues recalcar que, por ejemplo, acá T0 es igual a Tx y lo mismo acá, T0 es igual a Tax. Volvemos a sacar pues todo eso. Ya para las tensiones utilizamos esta formulita de acá, perdón, para las longitudes, simplemente con esta fórmula reemplazamos y tenemos la longitud de NSA, NSB y luego la longitud total, muy simple. Luego para el caso 3 tenemos el cable soporta un peso, el cable que soporta el peso es el mismo conductor eléctrico y este adquiere una forma llamada catenaria. Observe el caso descrito en la siguiente imagen. Entonces acá tenemos exactamente los mismos sistemas, cambia la parte del conductor eléctrico. Tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, acá podemos ver BY, BX, la tensión en B, el ángulo, acá tenemos pues hacia dónde van todas nuestras fuerzas. En cálculo general, los datos generales pues ya los conocíamos, entonces acá solo puse pues los cálculos generales iniciales que son con los que vamos a trabajar. Y tenemos el análisis geométrico, tenemos el análisis de ecuaciones, el triángulo, uno con el que vamos a calcular em, el, el de X y el de Y. Entonces con el triángulo 2 también hacemos lo mismo. Y aquí empiezan a salir unas ecuaciones. Necesitamos unas variables que aún no conocemos. Por ejemplo, lo que es la K. Todas estas necesitamos despejar la K para poder trabajar con todas estas ecuaciones. Entonces, lo que hacemos acá es que aplicando el método de iterativos, que se puede hacer de dos maneras, por tanteo, que es escribiendo estos números que se acerquen aquí, pues en esta fila de acá, se reemplazaría el XA, como pueden ver acá, y acá el XB, pero este es un método bastante complicado porque es estar ahí metiendo números que se acerquen para que lograr pues encontrar la intersección. Entonces lo que yo hice en este caso fue escribir la ecuación 4 y la ecuación 7 en GeoGebra, y aquí está la imagen donde se da la intersección. Aquí están las ecuaciones y el punto donde se encuentran, que es acá, 29.614. Ahí es donde obtenemos el resultado. Entonces, ya sacando pues este resultado, lo escribo acá en la K. Saco también el XA que queda acá. Y simplemente empiezo a trabajar pues ya despejando todo. Acá pueden ver que tengo todas las fórmulas, entonces simplemente es empezar a despejar sacando el ya que es XA más K. Lo mismo acá trabajando con el seno hiperbólico, y es lo mismo, pues simplemente aquí saco la longitud, las tensiones, el ángulo, y lo mismo en el tramo BC, hago exactamente lo mismo, con los mismos valores, la longitud de la cuerda, todo lo que habíamos hecho anteriormente y el peso de la cuerda. Entonces ya pasamos aquí a conclusiones y a las preguntas que dieron para responder. Entonces, la diferencia más notable de todos los ¿qué diferencia entre cada caso? La diferencia más notable de todos los casos son los tipos de soporte, ya que manejamos torres o postes que se encuentran a una altura, pero a su vez soportan un cableado de diferentes maneras, dando lugar a diferentes puntos de fuerzas y distribuciones diferentes en el cableado. ¿Qué caso sería mejor para aplicarlo a la vida real? El caso 3 sería el más óptimo porque asemeja la forma en la que se organiza el cableado en la vida real, porque se consideran factores como la tensión máxima y el peso del mismo, y es la base de los sistemas ferroviarios alrededor del mundo, como podemos ver aquí en el metro de Medellín, por ejemplo, en la parte más importante del metro, que es la catenaria. ¿En cuál caso es más probable que falle? Pues se revienten los cables. En el caso 1 es más factible romperse por su distribución en un solo punto concentrado, obligando a que las torres tengan que soportar cargas más puntuales sin posibilidad de una distribución uniforme. Em, ¿Cómo se podría tener menor tensión si se da la posibilidad de cambiar la configuración de la altura de los cables?
pues sería intentando que la curva sea lo más uniforme posible para tener una buena distribución de peso. Y a su vez se podría reducir la altura de las torres con la finalidad de que tengamos que vencer menos gravedad, lo que se traduciría en menor fuerza ejercida por el peso. En conclusiones, en el caso 2, en X y Y, tanto en el tramo A como en el B, las tensiones son idénticas o casi idénticas. Y el punto B soporta más tensión al estar más alta, desequilibrando todo el sistema y obligando a los soportes a tener un ángulo más recto o más de ataque. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.